Estudio sistémico de la familia. En este video vamos a hablar acerca de la concepción de la familia como un sistema. Inicialmente, ustedes en el documento que tenían que leer para esta clase, ustedes van a encontrar diferentes aspectos, entre ellos, por qué se considera un sistema, cuáles son los elementos que estructuran una familia como sistema y cuáles son los conceptos básicos que se tienen en cuenta en la terapia familiar. Iniciemos entonces con el concepto de sistema, ¿sí? Ustedes van a encontrar allí que son sistemas porque el objeto, digamos, está compuesto por una serie de piezas. Yo quiero explicar, digamos, este concepto de sistema, lo quiero explicar con un reloj, ¿sí? Cuando uno tiene un reloj tiene una función principal y es poder ubicarnos en el tiempo y dar la hora. Si ustedes observan, el reloj tiene diferentes componentes. Usted va a encontrar un minutero, un horario, va a encontrar un tablero, va a encontrar una pila, va a encontrar, digamos, diferentes aspectos que hacen parte de eso que llamamos sistema. Cuando uno mira cuáles son las partes, digamos, de ese sistema, pues vamos a encontrar que el sistema tiene diferentes partes y por mínima que sea la parte, todas las partes tienen una función. Uno pudiese pensar que el que le da la energía al reloj y que puede caminar es netamente la pila, porque es el que le da, digamos, esa energía para andar. Pero el reloj puede tener pila, pero si una de las piezas está estropeada, el reloj puede empezar a presentar una función completamente diferente. Voy a colocar otro ejemplo. El motor de un carro, ¿sí? Por más pequeña que sea una pieza en el motor de un carro, si esa pieza empieza, o digamos no la tiene esa pieza o esa pieza se daña, el carro empieza a presentar una avería y por lo tanto no empieza a presentar la misma función que digamos que tiene que desempeñar. Ahí entonces vamos a encontrar la similitud de un sistema. Si nosotros comparamos por lo menos el motor de un auto que tiene muchas partes, pero todas hacen parte de ese sistema llamado motor, vamos a encontrar también ejemplos que tienen diferentes elementos, ¿sí? Entonces, esos elementos están relacionados entre sí. ¿Por qué? Porque todas las piezas de alguna u otra forma están unidas, están conectadas y todas las piezas son importantes. Si yo cojo nuevamente esa metáfora del motor y lo miro como una familia, estaríamos diciendo que todas las personas que componemos una familia, ¿sí? Sea una familia compuesta por madre, hijo, tíos, ¿sí? Abuelos, todos de alguna u otra forma tienen una relación y todos de alguna u otra forma son considerados como un sistema familiar. Ese es como el primer aspecto que quiero tocar el día de hoy. ¿Por qué se considera entonces a la familia como un sistema? Entonces, ustedes van a encontrar en sus copias que dice que el sistema es la totalidad de personas y relaciones, funciones, roles y expectativas relacionados entre sí, en la cual comparten objetivos comunes y forman una unidad frente al medio externo. ¿Qué significa esto? Que el sistema familiar de alguna u otra forma está configurado en un contexto ambiental, pero cada familia es una unidad, es decir, aunque es un sistema, es una unidad dentro de un sistema mayor. Se dice que la familia es un sistema abierto. ¿Por qué principalmente? Porque todo lo que el medio genera, ¿sí? De alguna u otra forma tiene una incidencia sobre nosotros. Me explico, yo puedo ser de la familia Ovalle, ¿sí? Pero la familia Ovalle también tiene incidencia tiene incidencia de otros contextos sobre nosotros. Por lo menos, lo que el país a nivel legal plantee, lo que la iglesia plantee, lo que Colombia como cultura, lo que el Tolima de aspectos culturales tienen una incidencia, por eso llamamos que es un sistema abierto. De la misma forma, la familia muestra un desarrollo, ¿sí? Y la familia, al desarrollarse, lo que busca de alguna otra forma es ayudar a proteger a los individuos, ¿sí? Va a posibilitar, generar, digamos, que los individuos nos adaptemos a los elementos culturales. Y la familia, por último aspecto, tiene que, digamos, la familia también va a garantizar, ¿sí? La adaptación de los miembros al sistema cultural al cual pertenecen. De ahí la importancia, digamos, de las funciones que nosotros hemos visto en familia, de que la familia no solamente protege, sino que la familia también posibilita la adaptación. Aparece un concepto importante
en el concepto de familia, y es el concepto de la familia como una estructura. Salvador Minuchin, que es un psicólogo argentino que actualmente trabaja en Estados Unidos, la entiende como el conjunto de demandas funcionales que organizan los modos de interacción entre los miembros de una familia. ¿Qué implica esto? Va a implicar tres aspectos principales: el grado de claridad o difusión de los límites, el grado en que existe una jerarquía y el grado de diferenciación entre los miembros. Entonces, cuando hablamos de estructura familiar, estamos hablando de demandas funcionales que se dan en una familia. Entonces, Minuchin plantea que dice que el grado de claridad de la difusión de los límites es importante, es decir, una familia tiene que saber quiénes pertenecen a ella y quiénes no pertenecen a ella. Me explico, yo puedo alquilar un cuarto en mi casa, pero yo puedo definir que los que hacen parte de mi familia son solamente 3 personas, en este caso mi esposa, mi hija y yo, pero no la persona que está viviendo. ¿Cuándo lo contemplaríamos como familia? Posiblemente si la persona viviese mucho tiempo conmigo y nosotros declaramos que esa persona ya es una persona que hace parte de nuestro sistema, estaríamos diciendo que esa persona entonces ya hemos ampliado los límites, digamos, de nuestra familia. En la estructura familiar también hay que empezar a entender de que las familias tienen una jerarquía, y esas jerarquías tienen que ver con los manejos de la autoridad que manejan los miembros de un sistema. Volviendo al ejemplo del motor, ¿sí? El motor, como una estructura de relación de diferentes elementos, tiene unas partes, entre comillas, que tienen más poder unas que otras. No significa que las que menos poder sean importantes, pero por lo menos, me explico. En un carro el sistema de carburación es importante, el sistema, digamos, de pistones es importante, y uno pudiese decir que son como los elementos más fundamentales. Pero también esos pistones y ese sistema de carburación, vamos al sistema de carburación, si tuviese por lo menos una agujita que es la que genera la inyección de gasolina, pues si está fallando, pues va a tener dificultad. Entonces, así sucede en las familias. Las familias siempre tienen una estructura jerárquica, es decir, un manejo del poder y la autoridad que está, por lo menos naturalmente, está planteada en los padres. Sin embargo, la estructura puede cambiar dependiendo de las necesidades que tenga la familia. Me explico. Los padres son las personas que nos protegen y nos cuidan, ¿sí? Y ellos son los que toman decisiones sobre nosotros. Pero cuando, ejemplo, un padre se separa de otro y tiene un hijo mayor y hijos menores, es factible que ese orden jerárquico se trastoque. ¿Por qué? Porque el padre, que tiene que salir a trabajar, le dice a su hijo mayor que ahora es el que asume, ¿sí? la autoridad en casa. Entonces los hermanos menores ya dejan de poseer la misma jerarquía y pasan a una jerarquía inferior. Y el grado de diferenciación entre los miembros, pues de alguna otra forma la familia también tiene una serie de límites que va a posibilitar, primero, al exterior de quiénes son las que la componen, pero al interior también establece cuáles son, digamos, las funciones y los roles que desempeñan, y esto está dado, digamos, por los límites que se establecen, donde se establecen unas diferenciaciones claras, donde los padres son diferentes a los hijos, ¿sí? Por las funciones que desempeñan. Minuchin también plantea que los componentes que estructuran una familia, ¿sí?, son los siguientes. Primero, los miembros, y esto es muy claro, es decir, un sistema familiar está compuesto por una serie de elementos, miembros que son, cuando hablamos de familia nuclear, de papá, mamá, hijos; cuando hablamos de familia extensa, de papá, mamá, hijos y abuelos, tíos, y a esto lo llamamos miembros. También el sistema en la estructura tiene unas demandas. Esas demandas son las expectativas explícitas o implícitas que establecen entre sus miembros. Claro, yo como hijo, digamos, o parte de una familia, tenemos unas demandas. Yo espero que mis padres me cuidan y me protegen, ¿sí? Yo no espero proteger, digamos, si soy un hijo adolescente, yo no espero proteger o cuidar a mis padres. Esas demandas, digamos, en ese sentido son, digamos, demandas explícitas. Claro, yo espero que mis hijos puedan hacer tareas, ¿cierto? No que mis hijos lleven una economía al hogar, y a eso es lo que llamamos demandas.
En esas demandas hay que entender que hay demandas que son implícitas y otras que son, unas que son implícitas y otras que son explícitas. Entonces, nosotros esperamos a nivel social, ¿sí? Que, ejemplo, cuando los padres crezcan, los hijos de alguna u otra forma cuiden también a sus mayores. Bien, otro aspecto de la estructura son las pautas. Las pautas son los modos repetitivos de interacción que los miembros tienen. Entonces vamos a encontrar que las pautas son esas formas recurrentes que se van dando en las familias. Esas pautas están establecidas principalmente por reglas universales. Me explico. Cuando a nivel universal esperamos que los hijos tengan un respeto con los padres, ¿sí? Y eso se da en cualquier sociedad. Entonces yo espero en cierta forma que mis hijos de alguna otra forma generen una interacción conmigo de respeto y de cuidado, posiblemente en algunos momentos si estoy siendo viejo. Las otras, digamos, pautas que aparecen allí son las que tienen que ver con el carácter idiosincrático. Entonces, cuando estamos diciendo hay formas de relación, las formas de relación entre las familias no siempre son las mismas. ¿Por qué? Porque la familia Ovalle, digamos, mi familia, Óscar Ovalle, con mi hija, tenemos una forma idiosincrática diferente de relación a otra familia de mi hermano que también es de apellido Ovalle, pero que tiene unas formas de relación diferentes. ¿Por qué? Por la forma como ellos han estructurado que al interior de la familia, ¿sí? Ovalle Hincapié, por lo menos, es diferente a la Ovalle González. Bien, otro de los elementos de la estructura son las reglas. ¿Qué son las reglas? Se definen como los acuerdos que se establecen y que limitan, entre comillas, la conducta. Me explico, las pautas de interacción son formas repetitivas de actuar, pero esas pautas posiblemente están gobernadas por reglas, reglas que pueden ser implícitas o explícitas. Un padre puede establecer que su hijo, por lo menos, un chico menor, tenga que dormir a las 9 de la noche. Pero por lo menos si el hijo es mayor, posiblemente esa regla se amplíe, porque ya no vas a dormirse a las 9 de la noche, sino que puede establecer que él sea a una hora más avanzada. Eso va a depender también de los elementos de ciclo de desarrollo que van teniendo las familias. Otro de los elementos que tienen que ver con la estructura son los límites. Los límites, ¿sí? Que son formas principales de establecer a quiénes hacen parte de la familia y digamos al interior cómo se relacionan, ¿sí? Están constituidos por reglas, ¿sí? Que definen quiénes participan y de qué manera. Me explico. Si yo digo la familia Ovalle Hincapié es una familia compuesta por padre, madre e hija, ¿sí? Al interior yo digo, esa es mi familia, ¿sí? Mi familia no tiene más miembros. Ahí estoy estableciendo un límite en relación a otras familias. Al interior nosotros establecemos, ¿sí? Unos límites para decir quiénes somos los esposos y quién es la hija, ¿sí? En este caso hay dos mujeres, mi esposa y mi hija. Si yo digo, mi esposa no puede asumir, digamos, la comunicación que yo establezco con mi esposa nunca va a ser la misma que yo establezco con mi hija. ¿Por qué? Porque mi esposa pertenece, digamos, a lo que yo llamo subsistema de cónyuges y por lo tanto tendríamos la misma autoridad. Por eso en algunos momentos nosotros estableceríamos un límite con nuestra hija al mirar ciertos temas que tendríamos que hablar nosotros, que no los podemos hablar con nuestra hija. Pero podemos en algunos momentos flexibilizar esos límites y decir, esta temática es importante tocarla con nuestra hija. Ahí estamos hablando que al interior hay unas formas, unas reglas de participación que establecen hasta qué punto, ¿sí? Las personas que hacen parte de ese sistema tienen cierto tipo de comunicación. Por eso es que vamos a encontrar y vamos a mirar más adelante que hay límites rígidos, hay límites flexibles y límites porosos. Límites rígidos estamos diciendo que la comunicación se queda en un sistema, en un subsistema y solamente allí. Es decir, los acuerdos que hacen los padres frente a los hijos posiblemente. Pero si esos hijos son adolescentes, ¿sí? Pues los acuerdos pueden ser más flexibles. ¿Por qué? Porque los hijos pueden decir, sería bueno que nos permitieran esto,
los padres negociarían eso y ahí estamos hablando de que los límites serían flexibles. ¿Cuándo serían porosos los límites? Cuando todas las cosas que suceden en la casa no están, digamos, reglamentadas. Me explico. Una familia donde todos se bañan y todos salen desnudos, ¿sí? Pues posiblemente no tendrían límites en la comunicación. Entonces diríamos que serían límites porosos. Si los padres por lo menos hablan de los problemas que tienen delante de sus hijos, pues estaríamos diciendo que habrían límites porosos. ¿Por qué? Porque ciertos problemas se deben regular y deben ser tocados solamente por cierto subsistema. Estos límites porosos traen muchos problemas. ¿Por qué? Porque las familias se contagian de todo lo que sucede allí. Entonces los problemas, digamos, de los padres son conocidos por los hijos, los problemas emocionales de un hijo entonces son conocidos por toda la familia y a eso llamaríamos límites porosos. Otro de los aspectos que tienen que ver con la estructura son las funciones. La familia tiene principalmente, ¿sí?, dos objetivos: la protección de los miembros y la acomodación de ellos a una parte cultural. Por eso, cuando uno mira en terapia sistémica, mira hasta qué punto la familia está garantizando esos elementos de protección y cuidado y hasta qué punto esa familia está posibilitando de que esa personita o esa persona, sus hijos, puedan acomodarse a un elemento de la cultura. Otro aspecto son los roles. Los roles son considerados como los papeles que nosotros desempeñamos, ¿sí?, dentro de un sistema. Y aunque uno pudiese pensar que existirían roles fijos, no necesariamente se dan así. ¿Por qué? Porque las familias se van organizando, los sistemas se van organizando dependiendo de sus necesidades. Como explicaba ahorita, un hijo pudiese llegar a asumir el rol paternal que no le corresponde. Ejemplo, cuando la madre es abandonada y le dice al niño pequeño que ahora él va a ser el hombrecito de la casa, ¿sí?, y es el que va a cuidar de la casa. Estaríamos diciendo que un hijo está pasando a un rol paterno que no le corresponde. Ejemplo, en una familia reconstituida, el padrastro de un hijo pudiese empezar a asumir un rol de padre que no le corresponde. Esto va a generar conflictos. ¿Por qué? Porque el chico sabe que él no es su papá o él sabe que no es su mamá y que está asumiendo un rol que no le corresponde. Entonces, los roles pueden ser flexibles, se pueden mover, pero habría que mirar hasta qué punto son funcionales. Otro aspecto en la estructura tiene que ver con las alianzas y las coaliciones. Estas alianzas y coaliciones tienen que ver principalmente cuando los miembros, llamamos alianza cuando los miembros de un sistema se unen en un bien común o en un objetivo. Incluso puede ser hasta malo, ¿no? Porque ahí, digamos, podemos encontrar tres hermanos que se alían para hacer algo, perdón, pero no necesariamente se unen contra otros. Ya cuando se unen contra otros es lo que nosotros consideramos coaliciones, y es que miembros de un sistema se unen en contra de un tercero. Entonces, en esas alianzas y coaliciones es factible que encontremos las triangulaciones. ¿Qué es una triangulación? Se entiende como el intento de resolver los conflictos interpersonales de dos personas con la inclusión de una tercera. Entonces, podemos encontrar que los tres individuos que reaccionan entre sí pertenecen a tres generaciones diferentes. Es decir, que podemos encontrar triángulos que se dan entre personas de manera diferente. Podemos encontrar que el miembro de una generación forma una coalición con otras generaciones, y el problema más grave se presenta es cuando la coalición es transgeneracional y está oculta. Entonces voy a hablar un poco acerca de la triangulación. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo, como su nombre lo indica, es compuesto en este caso por tres personas. Puede ser hermanos contra otro hermano, ¿sí? Entonces dos que se unen en contra de un tercero. Cuando los tres están unidos, hablamos más de alianza que de coalición. Pero cuando encontramos una relación, entre comillas, positiva y una relación negativa con alguien, ahí estaríamos hablando de coaliciones. Entonces se dice que se presenta una triada desequilibrada cuando hay dos relaciones positivas y una negativa, o si las tres relaciones son negativas. Es decir, si un papá se une con otro papá en contra de un hijo, ahí tendríamos de alguna otra forma una triada desequilibrada. Cuando un padre con un hermano se unen contra otro hermano, también estamos hablando de triadas desequilibradas.
¿Cuándo se presenta una triada equilibrada? Cuando todas las relaciones entre las tres, ¿sí?, son positivas, ¿sí?, y existen afinidad, similitud, en el caso por lo menos de cumplimiento de objetivos. Esto, digamos, frente a los elementos estructurales del sistema. Ahora quiero hablarles acerca de los principios o los conceptos básicos de la terapia familiar. Vamos a encontrar que, nuevamente, que denominamos sistema a los miembros que están relacionados. Me explico. Siempre hay una tendencia a entender al sistema como la familia nuclear, y no necesariamente. Un sistema familiar puede estar compuesto por partes de la familia nuclear como la parte extensa. Ejemplo, una pareja de esposos que tienen 2 hijos y viven con la abuela, ¿sí? De uno, la abuela, digamos el padre de alguno de ellos, lo llamaríamos sistema familiar. ¿Por qué? Porque son elementos que están interactuando y que tienen una incidencia sobre ellos. Entonces, a eso lo estaríamos llamando familia. Me explico. Un sistema familiar posiblemente tiene que ver con una familia reconstituida, 2 familias que se unen nuevamente, y a eso lo llamaríamos sistema familiar. Habría que mirar entonces cuáles son las funciones que como familia estarían ofreciendo allí. Entonces, vamos a encontrar diferentes conceptos para poder comprender un poco más lo que es el funcionamiento de un sistema familiar. Allí vamos a encontrar conceptos como totalidad, causalidad circular, equifinalidad, equicausalidad, limitación, regla de relación, ordenación jerárquica y teleología. Vamos a tocar el primer concepto, y es el concepto de totalidad. El concepto de totalidad es muy fácil, y es entender que los miembros que hemos constituido como sistema, o digamos los miembros de un sistema, son aquellos que están relacionados. Me explico. Yo puedo decir, la familia está constituida por papá, mamá, hijo e hija, ¿sí? Así el papá esté trabajando en otro lado, así no viva en la casa, ¿sí?, lo consideramos como parte del sistema porque es parte de la totalidad. ¿Cuándo no lo consideraríamos? Cuando definitivamente decimos el padre, en este caso, ha muerto, ¿sí? Es decir, un padre que muere ya no sería parte del sistema familiar, de esa totalidad. Sin embargo, por eso se dan los procesos de duelo tan difíciles, porque el sistema que estaba intacto, ¿sí?, ahora tiene dificultad, ¿sí?, para poder reorganizarse. Pasó de ser de 4 personas a 3 personas. Entonces, llamamos porque esa totalidad funciona diferente, ¿sí? Es más, los miembros de esa familia funcionan muy diferente, ¿sí? Voy a colocar otro ejemplo. Si el padre muriera y llegara otra persona, ahora esa familia que se reconstituye puede tener un funcionamiento muy diferente. ¿Por qué? Porque ya no están los mismos miembros y los miembros pueden funcionar de manera diferente. Otro de los conceptos básicos para entender a las familias como sistemas es el de circularidad, el de causalidad circular. ¿Qué significa esto? Que todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer en un sistema tiene una incidencia sobre los demás. Me explico. Si yo saludo a alguien de la mano, posiblemente él me va a dar la mano, ¿sí? Si yo le digo a la persona hola, posiblemente ella me dice hola. Si yo estiro mi mano para saludarla con un puño, posiblemente la persona va a chocar mi puño. Entonces estamos diciendo que las pautas de relación que nosotros establecemos tienen una incidencia sobre los otros. ¿Me explico? Muchas personas dicen, ¿por qué el otro me trata así? Si entendemos el concepto de causalidad circular, estaríamos diciendo, el otro me trata así porque yo de alguna otra forma posibilito que él me trate así. Voy a colocar un ejemplo que hay veces es, digamos, muy analizado y es cuando decimos, una persona que es violentada o es maltratada, pues actúa para que el otro la violente. Pues uno pudiese decir que por causalidad circular sí. ¿Por qué? Me explico. Primero, ejemplo,
encontramos que hombres maltratan a mujeres. Si un hombre maltrata y violenta a una mujer, ¿sí?, la otra persona genera una conducta y esa conducta puede posibilitar que se perpetúe la violencia o el maltrato. Si esta mujer solamente llora y se aparta y el otro sigue con piedra, pues sencillamente, posiblemente, él va a seguir maltratándola, ¿sí? Si ella le dice, le voy a decir a mis padres porque usted me pega, usted me maltrata, pues él posiblemente se puede frenar. Pero si ella no lo hace, ¿sí?, y vuelven a tener un conflicto, puede volver a aparecer el maltrato. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando posiblemente ella se informe a sus padres de que él la está violentando y el padre entre y le diga que si vuelve a tocar a su hija, pues se las va a ver con él. Entonces es factible que entonces la conducta de maltrato disminuya. No estoy diciendo entonces que las mujeres en cierta forma buscan ser maltratadas, sino que las mujeres de alguna otra forma en este caso posibilitarían el maltrato, ¿sí? Claro, si yo digo, yo no quiero que alguien me vuelva a hacer esto, pues yo tengo que tomar conductas para poder que el otro no me vuelva a hacer esto. Entonces ahí estaríamos entendiendo un concepto de causalidad circular. Esto porque es importante, porque cuando analizamos una familia, las familias empiezan a generar unos patrones de relación unos con otros, y esos patrones de relación son importantes. Me explico. Una madre hace cosas mejores con un hijo que con otro, posiblemente porque uno de los hijos genera ciertos tipos de conductas diferentes al otro. Me explico. Es muy frecuente encontrar que alguien diga, es que mi mamá quiere más a René. Entonces, cuando uno dice, ¿qué hace René para que en cierta forma la mamá lo quiera más? Entonces se dice, lo que pasa es que René es muy sapo. Y René entonces sí le hace todo lo que dice. Pues entonces significa que René el sapo sí hace cosas y obedece, usted es el que no hace cosas y no obedece. Entonces estaríamos diciendo que René de alguna otra forma va a tener privilegios. ¿Por qué? Por la forma conductual que él opera en esa pauta de relación. Entonces, claro, ¿quién es el que no hace? Usted es el que no hace, ¿sí? Entonces, ¿usted por qué no hace? Dice, no, pues que yo no quiero complacerla en todo lo que... Ah, bueno, ahí te das cuenta de alguna otra forma porque mamá privilegia más en cierta forma eso, ¿no? Me explico, un adolescente que la mamá le dice, te voy a castigar porque tú no estás haciendo tareas, ¿sí? Entonces, cuando ella le dice, pero ¿por qué me castiga a mí? Le digo, pues es que no estás haciendo tareas. Si tú haces tareas, la conducta de tu mamá es diferente, ¿me entiendes? Es decir, una mamá no va a castigar a alguien que está haciendo tareas y que está teniendo todos los compromisos. Pero si él no está haciendo o ella no está haciendo, pues entonces va a tener unas consecuencias sobre eso. Ahí entendemos que la causalidad es circular, ¿sí? ¿Por qué, ejemplo, yo permito que una familia en terapia hable y hable y hable y hable? Pues porque yo me quedo callado. Si yo digo, perdón un momento, la persona va a parar, ¿sí?, para que yo pueda hablar. Entonces ahí hablamos el concepto de circularidad. Otro concepto es el de equifinalidad, ¿sí? Y el de equifinalidad nos dice que un sistema puede alcanzar el mismo estado final a partir de condiciones iniciales distintas. Quiero colocarlo en un ejemplo. Una madre que se deprime por la muerte, digamos, de un padre, puede deprimirse por muchas, digamos, por muchas cosas, ¿no? Primero porque, perdón, primero porque aparece la muerte, pero también se puede deprimir, ¿por qué? Porque, ejemplo, los hijos no están cerca de ella, no están pendientes, porque otros familiares definitivamente no están apoyando, porque hay diferentes elementos económicos que ya no va a poder sustentar. Entonces uno no puede decir que una depresión en una persona netamente está relacionada con la muerte de una persona, sino que pueden existir diferentes aspectos, ¿cierto?, que pueden llevar a que una persona se deprima. Voy a colocar otro ejemplo. Yo soy investigador de suicidio y mucha gente cuando pregunta que por qué se presenta el suicidio, entonces uno dice, el suicidio se presenta, ¿por qué? Porque la persona tiene problemas de pareja. El suicidio se presenta porque le hicieron bullying. El suicidio se presenta porque él tiene problemas en la identidad sexual. El suicidio se presenta porque él tiene un problema de trastorno mental depresivo. El suicidio se presenta porque sencillamente él tuvo una bancarrota y por eso... Entonces uno dice, uno puede llegar a un mismo punto desde diferentes caminos. A eso lo llamamos equifinalidad. Pero también aparece otro concepto que es el concepto de equicausalidad.
Entonces se refiere a que la misma condición inicial puede dar lugar a estados distintos. Me explico. Una ruptura de pareja puede estar relacionada con un elemento de suicidio, pero no necesariamente. ¿Sí me entiende? Mucha gente dice, a él le hicieron bullying y entonces el chico se suicidó. Pues eso del bullying no necesariamente termina en una conducta suicida. Es decir, que esa misma causa puede generar otra cuestión diferente a la que por lo menos se tiene. ¿Cómo se lee entonces esto en una familia? Una familia puede llegar a la misma situación por caminos diferentes. De ahí que cuando nosotros hacemos el análisis de la terapia, digamos, de familia, uno no debería mirar qué es lo que causa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso que causa puede llevar a diferentes cosas, sino que tendríamos que mirar es cómo son las formas de interacción que se están dando para cambiar esas formas de interacción y que nos lleven a un estado deseado, ¿sí? Me explico. Una familia puede estar conflictuando mucho, pero esa familia está conflictuando no necesariamente por la muerte de un ser querido o porque están en bancarrota, sino por las formas como están interaccionando. De ahí la importancia de que al chequear las interacciones, modifiquemos esas interacciones para que se puedan llegar a otra cosa diferente. Ejemplo, si la madre se está deprimiendo, no es lo mismo que los hijos ahora se turnen para estar acompañándola a que solamente los hijos la llamen. ¿Por qué? Porque se puede presentar la depresión de una forma mayor. Otro de los conceptos se llama el concepto de limitación. Y nos dice que cuando se adopta una determinada secuencia de interacción, disminuye la probabilidad de que el sistema emita otra. ¿Qué es esto? Voy a explicarlo con un niño. Cuando un niño, consideremos el niño como un sistema, se está chupando el dedo y yo no quiero que se chupe el dedo, yo tengo que generar una conducta diferente para que esa conducta se limite, ¿sí? Entonces yo puedo hacerle cosquillas al niño, puedo coger un juguete que es atractivo para él. Cuando se da esa conducta limita otras, ¿sí? En una familia, ¿qué sería esto? El hecho de que una madre por lo menos mantenga consintiendo más a un hijo que al otro y al otro solamente le haga demandas, ¿sí? Va a tener dificultades, digamos, con uno de los dos hijos. Si nosotros, ¿sí? Si nosotros le pedimos a la persona, ejemplo, que al hijo con el cual le hace más exigencias, en esa semana se acerque mucho más a él y no le haga ninguna exigencia, por causalidad circular, el hijo va a tener un comportamiento diferente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que un tipo de conducta limita, ¿sí?, otro tipo de conducta. Entonces, claro, es muy importante que una familia que ha generado un proceso, una pauta de interacción, establezca una pauta que limite la interacción que quiere modificar. Otro concepto es el del orden jerárquico. El orden jerárquico, ¿sí?, se dice que en toda estructura hay una orden de jerarquía. Y esa jerarquía, ¿sí?, de una u otra forma, es establecida por el mismo sistema. ¿Me explico? Los padres los consideramos en un nivel superior y los hijos en un nivel inferior. Pero una familia puede estar organizada de esta forma: papá, mamá e hijos. ¿Me explico? Si yo digo, ¿quiénes dan los permisos en casa? Entonces uno dice, papá y mamá, pues no necesariamente. Un permiso en casa puede darlo solamente mamá y papá, estar supeditado a lo que mamá diga, y el hijo da eso, ¿sí? Hay momentos en que, claro, el orden jerárquico puede cambiarse, donde papá y mamá dicen, este tipo de permisos los damos los dos, ¿sí? Claro, ¿de quién dependen por lo menos ciertos elementos o manejos económicos? Entonces, de los dos, o más del papá, o más de la mamá, o más del hijo, ¿sí? Esos son órdenes jerárquicos. Esto es muy importante chequearlo porque cuando nosotros vemos por lo menos una familia que está organizada, papá, proveedor, mamá, hogar e hijos, ¿sí?, y el papá pierde el trabajo, entonces muy factiblemente este papá pasa de, entre comillas, a que la mamá es la que empieza entonces a trabajar en oficios, papá queda en un orden jerárquico inferior y los hijos quedan abajo. Papá puede empezar a presentar depresión, ¿por qué? Pues porque no está sintiendo que está cumpliendo la función y que su orden jerárquico lo ha perdido. De ahí la importancia de entender los órdenes jerárquicos para mirar hasta qué punto hay una funcionalidad en el sistema.
y hasta qué punto esa organización está posibilitando garantizar la protección, el cuidado y la adaptación de los miembros. Ya para ir finalizando, vamos a hablar de los conceptos de teleología. El concepto de teleología es que todo sistema de alguna otra forma tiene un fin. Como decíamos, en el caso de la familia tiene un fin principal y es poder proteger y cuidar a sus miembros y también garantizar la adaptación, digamos, cultural de los mismos. Aquí vamos a encontrar entonces dos conceptos que se llaman morfostasis o morfogénesis. ¿Sí? ¿Qué es morfostasis? Es la tendencia del sistema a mantener la unidad, identidad y equilibrio frente al medio. Voy a explicarlo con un ejemplo. Cuando en una familia el padre muere, la familia trata de interactuar de tal modo de que como que el padre no ha desaparecido. Me explico. Ustedes van a encontrar muy frecuentemente, ejemplo, en una familia donde alguien muere, que la mamá dice, ese era el cuarto, esas son las cosas de él, no las toquemos, ¿sí? Cuando se sientan a comer en la mesa, entonces dice, ahí se sentaba él, ahí nadie se sienta, y todos se sientan ahí, ¿sí? Ahí estamos hablando de que hay una tendencia, ¿cierto?, de ese sistema a mantener la unidad. ¿Qué significa eso? Como que decimos, todavía no estamos aceptando de que se dio una pérdida, y por lo tanto, al no aceptar eso, como que las cosas siguen funcionando de la misma forma. A eso llamaríamos morfostasis. ¿A qué llamamos morfogénesis? Es la tendencia del sistema a cambiar, a crecer. Entonces, cuando una familia que ha perdido un padre está experimentando morfogénesis, cuando la familia empieza a adaptarse y a entender de que esa persona ya no está, de que esta persona ya no cumple una función, digamos, ahí solamente en sus imaginarios, y dicen por lo menos, bueno, pues su papá no está, entonces alguien se puede sentar en el lugar, las cosas que tenía papá de pronto le pueden servir a otra persona, regalémoslas, ¿sí? Pues porque acá nadie las va a utilizar. Ahí estaremos diciendo que hay un principio morfogenético, y es que el sistema está tendiendo a ajustarse. Entonces, ¿qué vamos a encontrar principalmente en las familias? Que las familias pueden o sencillamente ajustarse o crecer. Cuando se ajustan o se adaptan, cuando hay problemas, ellos tratan de resolver los problemas. Sin embargo, esa resolución no les permite evolucionar o crecer. Muy factiblemente esos son los casos que nosotros vamos a enfrentar en psicología de familia y que nos van a llegar. Cuando las personas están teniendo dificultades, están tratando de crecer, sin embargo siguen haciendo lo mismo. No se ajustan. Ahí estaríamos hablando de que están en morfostasis. O que están tratando de resolver algo, pero no avanzan. Y llamamos morfogénesis cuando hay cambios en el sistema para poder, digamos, adaptarse a esas condiciones nuevas, ajustarse. Me explico. Una familia morfostática, ejemplo, con hijos adolescentes, trata a sus hijos como si fueran hijos pequeños, no como hijos adolescentes. Una familia morfogenética, entre comillas, en un estado de morfogénesis, ajusta sus interacciones para que el hijo adolescente pueda, ¿sí?, opinar y tomar, digamos, partes en las decisiones y en las reglas. Con esto finalizamos este video. Espero que haya sido de mucha importancia para ustedes.